Estamos de regreso ya en la parte final. Estamos conversando con tres destacados abogados, los doctores Julio Curi, Valentín Medrano y Luis Ernesto Peña, sobre el allanamiento que tuvo lugar ayer por parte del Ministerio Público en la sede de la Cámara de Cuentas y la incautación por parte del Ministerio Público de miles de documentos, según el fiscal que encabezó el allanamiento, el licenciado Camacho, quien es un alto funcionario del Ministerio Público. Ahora, ¿qué queda por hacer? ¿En qué situación queda hoy en día la Cámara de Cuentas y cuáles pueden ser las derivaciones inmediatas en el corto plazo? Porque tengo entendido que en abril la Cámara de Cuentas tendrá que rendirle un informe al Congreso, ¿no? 30 de abril. El 30 de abril, es decir, ¿cuál será el resultado de este allanamiento y qué finalmente creen ustedes que se persigue con ello? Julio, si me permite solamente 5 segundos para decir lo siguiente. Quiero ser el primero en decir lo siguiente. El artículo 188, al que hacía alusión Julio Curi, dice que todo funcionario que usando la fuerza pública impida la ejecución de una ley se ajusta al dictado de la proscripción del artículo 188 y conlleva penas. ¿Cuáles son las penas que lleva? Penas no son aflictivas infamantes, de reclusión. Bueno, conlleva pena. Ahora bien, cuando el 30 de abril la Cámara de Cuentas no pueda brindar su informe, ¿quién impidió que se llevara a efecto esa acción mandada por la ley sustantiva y por la ley 1004? Pero quiero decir esto también, Julio, si me permite, para que ustedes continúen. Señores, están hablando de que la Cámara de Cuentas está obstruyendo. Yo no quiero irme a ese asunto. Yo estoy más tratando de llevar el cómo, no el qué, el cómo, lo que hicieron. Pero hay un problema. En ninguno de los articulados de la ley 1004, que es la ley orgánica de la Cámara de Cuentas, se le establece un plazo para que emitan auditorías. Entonces, ¿cuál es la obstrucción? ¿Cuál es la obstrucción? Continúe, don Julio. Púselo. Sí, la obstrucción es la que le ha salido del forro a Wilson Camacho, porque él aparentemente pretendía que se les remitieran las investigaciones especiales de las obras que ejecutó en el país Odebrecht. Y como dice Valentín Medrano, no existe un plazo perentorio fatal en el que el órgano de control externo tenga que hacer esas investigaciones o auditorías. Pero de todos modos, hay una presunción de validez de todo lo que ha hecho la Cámara de Cuentas, dada o prevista en la propia ley 1004. Y la 107-3. Que a mí me extraña que en el conocimiento de las medidas de coerción a los imputados del caso bautizado por ellos como pulpo, que es una ofensa, porque empieza desde ya al bautizar, al marbetar esos casos con esos nombres, a menoscabar el estado de la inocencia, el derecho de dignidad de los imputados. Que ninguno de los abogados que asumió la defensa técnica de los imputados esgrimiera esa presunción juris tantum como para descartar el primer presupuesto necesario para imponer una medida de coerción, que es la aportación probativa. La existencia de un tipo penal. Claro, la existencia de un tipo penal. No se puede hablar de ilícitos penales cuando hay una presunción de validez de lo que se ha hecho, que solo se quiebre en virtud de la ley 1004 en presencia de auditorías financieras o investigaciones especiales hechas por la Cámara de Cuentas. Entonces, me perdí el hilo, Miguel. La pregunta tuya última fue. Bueno, ¿en qué situación queda la Cámara de Cuentas y en qué queda también la posibilidad de que deba cumplir con la ley presentando el informe que le corresponde presentar? En mi opinión, Miguel, la orden de allanamiento es nula, porque no carece de las motivaciones necesarias para poder establecer su proporcionalidad y validez. Hay que demandar la nulidad ante la propia jueza que la dictó. Ahora, en lo que respecta a Camacho y al Ministerio Público, a mí me parece que quedaron irremisiblemente atrapados en el artículo 148 constitucional y en ayúdame aquí, Luis Ernesto, de la ley 107.13, los que prevén la responsabilidad patrimonial del funcionario público solidaria con la del órgano al que pertenece. Porque aquí hubo una actuación antijurídica, palmariamente antijurídica. No se puede afectar la autonomía funcional de un órgano extrapoder. Han dejado a ese órgano, como has dicho tú mismo, acéfalo,
vacío de sentido, de contenido, porque no puede operar. Y todo eso, porque le ha salido del forro a este o a aquel otro, eso no puede tolerarse en un Estado constitucional. No estamos ni siquiera hablando de un Estado legal de derecho. En un Estado constitucional, ¿y a dónde es que nos vamos a llegar? Con este afán excesivo de querer traducir a la justicia a los contrarios, porque el discurso de ayer de Wilson Camacho es parafraseado de Luis Abinader, del presidente Luis Abinader, que en octubre pasado hablaba de que la Cámara de Cuentas era parte del problema y no de la solución. Exactamente lo que dijo ayer este joven Camacho. Entonces, no hablamos de un funcionario objetivo, ni tampoco funcionario. Esto rompe, esa coincidencia de pareceres rompe el mito de un ministerio público independiente. No, no diga eso, don Miguel, que a usted lo van a psiquiatrillar si dice eso. Yo siempre he dicho que eso no existe. Eso existe en la mentalidad de... Escúchame, Luis Ernesto, no debo pasar por ti. Dale, mi hermano. Sí, pero volviendo un poco atrás a la pregunta con el tema de qué puede hacer ahora la Cámara de Cuentas. Realmente en esa pregunta, o sea, y en la búsqueda de la respuesta a esa pregunta es que radica precisamente la muestra de la herida que tiene la Cámara de Cuentas. Es decir, y en eso es importante que hagamos una diferencia, porque a lo mejor habrá quien diga, bueno, por entonces aquí están diciendo que hay quien está fuera del imperio de la ley y de la persecución de los ilícitos penales por parte del Ministerio Público. Y realmente eso no es lo que estamos diciendo aquí. Y eso el Valentín lo mencionaba. Aquí estamos discutiendo más el cómo, además del qué, pero también sobre todo el cómo. En ese sentido hay que hacer una diferencia. No es lo mismo que yo me encuentre investigando a algún miembro de la Cámara de Cuentas o algún funcionario de la Cámara de Cuentas, porque precisamente nadie se encuentra por fuera del imperio de la ley, y si alguien comete un ilícito penal, el Ministerio Público tiene la facultad de investigarlo y con las pesquisas que la ley le permite y con los filtros que la ley exige. Pero en el momento en el que yo hago un allanamiento, como mencionaba Julio, ilimitado, indefinido, excesivo, entonces se produce lo que sucedió, que fue una herida mortal en la cual la Cámara de Cuentas se quedó sin, por ejemplo, se quedó sin los insumos que le permitirían rendir cuentas en la fecha que le exige la Constitución. ¿Tú me permites corregirte algo? ¿Me permite corregirte algo? Sí, claro. La herida no fue a la Cámara de Cuentas. La herida fue a la institucionalidad democrática de la nación dominicana. Es la nación dominicana también, la que está herida y gravemente herida. Lo que pasa es que hasta ahora no lo sabemos ver. Tendremos que esperar un nuevo Berton Brents para que diga si llevaron a los PLDistas, a mí no me importó porque son unos malditos PLDistas. Llevaron a fulano, a mí no me importó, son unos malditos también. Pero ahora me llevan a mí. Entonces, ciertamente, como tú apuntas. Y no hay quien proteste. No hay quien proteste. Pero eso es una herida mortal a la institucionalidad democrática de la nación dominicana. Estamos hablando que usted mató principios nodales establecidos en la Constitución de la República Dominicana con respecto a independencia incluso de poderes. Pero peor, don Miguel, lo que dijo Julio ahorita, quiero rescatarlo, si me permite, Julio. No hay en la República Dominicana, de conformidad con el artículo 59 del Código Penal de la República Dominicana y siguientes, una complicidad ex post facto, después del hecho. No. Usted tiene que ser cómplice antes o durante el hecho. Y ellos dicen entonces que esta gente son cómplices. Oiga, ¿de qué? De lavado de activos, de una vaina que se robó otro antes, escúcheme la expresión, sin que haya prueba de que hayan recibido un óvulo. Estamos hablando de algo deleznable, totalmente execrable, abusivo, totalmente abusivo, pero lamentablemente aplaudido y querido. Señores, estamos frente a esas agresiones, frente a esa agresión a la institucionalidad democrática, como ustedes afirman. ¿Cuál debe ser el papel ahora o la opinión ahora de las altas cortes, de la Suprema Corte de Justicia, de donde emanó la orden de allanamiento, y del Tribunal Constitucional? ¿Tienen esos dos tribunales autoridad para...? ¿Usted conoce Saigón? La Suprema Corte de Justicia está bajo ataque, está siendo bombardeada. Por vía de consecuencia, si alguien se va a plegar al poder, va a ser esa Suprema Corte de Justicia. La solución a esta problemática está fuera de este país, en cortes internacionales, lamentablemente. También,
en el Tribunal Constitucional. Sí. Sí, también, don Miguel, es importante algo que yo iba a tratar ahorita y que va de la mano con la pregunta que usted hace. Y es que, o sea, en la República Dominicana estamos acostumbrados a que todo tiene alguna manera de judicializarse. Y hoy en día estamos en boga lo que debería ser lo contrario. Es decir, estamos ante una moda de la criminalización de la función pública y de la presunción de culpabilidad en lo que se refiere a decisiones que son discrecionales. Es decir, y pongo el ejemplo de la Cámara de Cuentas que mencionaban anteriormente. Es materialmente imposible, o sea, con la capacidad presupuestaria y técnica que tiene la Cámara de Cuentas, es materialmente imposible que ella pueda hacer una auditoría regular, anual, de cada una de las instituciones del Estado. O sea, bajo esa premisa, entonces entra algo discrecional cuya consecuencia debe ser eminentemente política. Es decir, si... O administrativa. Claro, pero me refiero a política porque al final su designación es una designación política y su consecuencia, por tanto, debe ser una consecuencia política, no necesariamente una consecuencia judicial, y mucho menos, que debe ser el extremo, mucho menos una consecuencia penal. Porque para que exista una consecuencia penal deben haber indicios que no deben presumirse, sino que deben estar fundamentados sobre pruebas de que hubo un ilícito penal. Y el ilícito penal no está en la decisión en sí, que se tome de una forma u otra. Porque si una decisión administrativa que te favorece, yo lo puedo hacer. Pero para que eso sea un ilícito penal, yo tengo que probar que yo recibí algún tipo de beneficio o de ventaja para tomar esa decisión. Además, fuera de si la decisión estuvo correcta o no en cuanto al derecho. O sea, yo puedo desde la administración tomar una decisión que resulte ser incorrecta o que resulte ser ilegal, pero para que pueda considerarse como un delito, tiene que necesariamente configurarse el delito. El delito no se puede presumir, o sea, el soborno no se puede presumir. Entonces, actualmente nos encontramos ante una moda de la criminalización de la función pública, donde se ven muchos tipos penales. La subsunción dentro de ese tipo penal se ve forzada, es decir, que se lleva de encuentro lo que se conoce como que el derecho penal, la interpretación de la ley debe ser estricta. Es decir, yo no puedo interpretar un tipo penal de manera amplia, porque por analogía principalmente o interpretaciones ambulosas. Porque, y principalmente en nuestro Código Penal, hay muchos tipos penales, especialmente los relacionados con la administración pública, que si se leen, básicamente todo entra ahí. O sea, hay forma yo, bajo una interpretación amplia, yo puedo entrar básicamente a lo que sea dentro de ese tipo penal. Y realmente no hay intención. Incluso en los Estados Unidos está bastante formada la teoría de lo que ellos le llaman la pregunta política, el poder question. Es decir, hay decisiones que se toman que primero se debe ponderar de si realmente nos encontramos frente a una decisión que forma parte de la discrecionalidad de la cual debe tener el político en sus funciones públicas. ¿Podría un tribunal tener la autoridad de obligar al Ministerio Público a devolver los documentos que se secuestró de la Cámara de Cuentas? Autoridad, sí tiene. Lo que difícilmente los jueces que desempeñen esas funciones tengan los necesarios ovarios de testosterona para hacerlo en este momento. Ahora, pero en el caso hipotético de que eso ocurriera, ¿qué garantía tendría la nación de que se devolverían a la Cámara de Cuentas exactamente todos los documentos que se crearon, si no hay un inventario de ellos? Si no hay una acta, no fue secuestro de documentos ni un allanamiento. Si no hay un acta de allanamiento, fue un robo. Correcto. Si no hay un acta de allanamiento, indefectiblemente que usted entrara con una orden que la ley obliga al levantamiento de un acta para que haya actuado. Si no hay un acta de allanamiento, fue un robo, no un allanamiento. Sí. Bueno, pero no se ha explicado realmente si hubo acta o no. No se ha aplicado. Yo no lo sé. Hay otra cosa, Miguel, un tema que puede dar lugar a un gran debate, y es que cuando un funcionario está parado en el derecho a juicio político, digamos que es un derecho,
porque la sanción que trae consigo la declaración de culpabilidad de un juicio político es mixta. Es administrativa porque te desvinculan del cargo que ocupas, y es penal, de carácter penal, porque supone la degradación cívica, que es la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un determinado periodo de tiempo, en el caso específico del juicio político de 10 años. La doctrina comparada ha fijado criterio en el sentido de que los funcionarios que están amparados en juicio político no pueden ser imputados penalmente si previamente o si con anterioridad no se les pasa juicio político y se les declara culpable. Tanto es así que el artículo 80 de la Constitución, en su umbral directo, al poder a cargo del Senado la facultad de juzgar políticamente, digámoslo así, porque es el término que se utiliza. Los españoles y los argentinos dicen que es un bloque vulgar, porque es un proceso jurisdiccional cualquiera, establece que en la parte final, una vez declarado culpable, el funcionario destituido quedará a merced de la justicia. Parece que es una especie de paso previo para la imputación penal. En Argentina es así, como lo estoy diciendo, porque por faltas graves, que es el causal que da lugar al juicio político, no solamente se consideran los actos dolosos, sino también los ilícitos penales cometidos en el ejercicio de la función pública. No el acto o el ilícito penal que pueda cometer como ciudadano el funcionario, sino los que cometen como motivo del desempeño de sus funciones. Pero para el Ministerio Público, que tiene lecturas lastimeramente horizontales, porque para ellos, como ya yo dije, el universo jurídico es el Código Procesal Penal, ellos pueden ser imputados directamente sin necesidad de que se el juicio previo. ¿Concedes? Ahora, la pregunta que está... Que no es así, Julio, no es así. No es así. Por el mismo principio de última ratio del derecho penal, tú no puedes acudir al derecho penal. Y tú no puedes a un órgano que tiene las condiciones que establece el artículo 250 para con la Cámara de Cuentas, tú no puedes someterlos a un proceso penal sin previamente haber acudido, de conformidad con los artículos 93 y siguientes de la Constitución misma, al juicio político, bueno, a la interdicción por vía cualquiera que establece la normativa procesal constitucional, a los fines de desvincularlo a esa persona y de enviarlo entonces subsecuentemente, como dice la jurisprudencia. Hay una pregunta que probablemente en el día de hoy esté todavía en labios de mucha gente en la República Dominicana, y es la siguiente: ¿actuaría en ese momento y en ese caso el Ministerio Público con absoluta independencia o respondiendo a una instrucción? A ver, Valentín, anímate. Ahora, no, es que yo he dicho que no existe la justicia independiente. Eso es un sofisma. Eso es falso, de toda falsedad. Y aquí, por mucho que se quiera establecer distancia del Ejecutivo con respecto al Ministerio Público, sigue siendo un órgano del Poder Ejecutivo. Es el brazo armado del Poder Ejecutivo. Se llama Poder Punitivo del Estado, es lo que persigue el Ministerio Público a cargo del Ejecutivo. Entonces, el que haya parafraseado, que yo no lo sabía realmente, ahora me entero por ustedes, al presidente de la República, es un indicativo de los nexos, de las uniones, de los mensajes o de los metamensajes, porque, como bien apuntó Julio, hace un tiempo que se había dicho de la Cámara de Cuentas una serie de improperios. Yo no sé si justificados o no, porque yo no conozco a nadie en la Cámara de Cuentas. Yo no sé si justificados o no. Lo cierto es que se había dicho, y hoy nosotros nos encontramos con la realidad, la grosera, la impensable realidad de que la Junta, de que la Cámara de Cuentas fue interdictada por el Ministerio Público. Bien, algo caballero, que no encuentra razonabilidad. Lo que quiero decir, Miguel, para que la gente en su casa entienda, es que no hay forma, no hay manera de encuadrar y justificar dentro del ordenamiento procesal constitucional o procesal penal las actuaciones que se han hecho. Esto es un vejamen. Bien, como nos quedan muy pocos minutos y yo quisiera que lo aprovecháramos para que ustedes sacaran las conclusiones. Nos quedan 3 minutos, no me puedo exceder de ese tiempo. Doctor Curi, luego el señor Peña y el doctor Medrano al final. Yo en realidad lo que deploro, ya después de haber expresado mis opiniones técnicas, lo que yo deploro es que esa prensa que se ufanó tanto de ser independiente,
me refiero a Uchilora, a Ricardo Nieves, a otros tantos, ante esta herida de muerte que ha sufrido la institucionalidad, lejos de censurarla, lo que hayan hecho es aplaudirla a palma batiente. Eso es penoso, porque el país, es una evidencia que el país está dividido en dos bandos. El PRMismo, por un lado, que representa el partido gobernante, y el Partido de la Liberación Dominicana, que no contó, al menos en las elecciones pasadas, con el concurso de estos pseudo independientes que hacen opinión pública a través de los medios de comunicación. Bueno, mira, Julio. El señor Peña, el señor Medrano. Peña. Bueno, no, el señor Medrano, para que concluyamos con el Luis Ernesto Peña, pero muy brevemente, Valentín. No, yo no creo que Ricardo Nieves está apoyando eso. Ricardo es una estrella y cuando no hay, no hay. Yo estoy seguro que no está. ¿Criticó el allanamiento? Bueno, tal vez no se ha referido. Vamos a esperar que se refiera. Señor Peña. Sí, muy brevemente. Muy brevemente, si yo tuviera que hacer una reflexión, la dirigiría principalmente de donde emanó la decisión que autorizó el allanamiento, porque la labor, o sea, al final se supone que para eso es que están los jueces, porque dentro del ímpetu del Ministerio Público, él siempre va a querer extender y va a querer jugar con los límites para la persecución de su agenda. Pero en este caso, se supone que ese muro de contención debía ser el Poder Judicial. Y en este caso, pudo haberse hecho una ponderación de los intereses en conflicto y de los riesgos. Y evidentemente que los costos han sido mayores que los beneficios conseguidos con el allanamiento y debió rechazarse. Principalmente por el daño que era para mí muy evidente y porque el límite no hubiera sido tan dañino como ha sido la permisión. Bien, caballeros, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, doctor Curi, doctor Medrano, doctor Peña, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y hablar con tanta franqueza y tanta claridad sobre un tema tan complejo y que realmente crea una situación muy difícil en la sociedad dominicana, porque lo que está en juego en este momento es verdaderamente la independencia y la buena administración de justicia. Gracias, les deseo un buen resto de la noche. A todos los amigos televidentes, gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.